Bienvenidos todos los seguidores de Miércoles Literarios a este nuevo programa que coincide con el mes de que se celebran en todas partes del mundo el Día Internacional de la Mujer. Hoy tenemos una poeta, una poeta de origen cubano que viene a acompañarnos para hablar de su poesía y de un libro nuevo que tiene. Ella se llama Carlota Colfield. Así que se las presento. Bienvenida, Carlota, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias, Maricel, por esta invitación tan especial. Realmente es un gusto estar aquí contigo, verte de nuevo después de tantos años. Nos vemos por internet después de eventos y de lecturas de poesía en Cádiz, España, hace algunos años. Así que me encanta estar de nuevo, de regreso contigo en Baquiana. No es cierto, nos vimos hace muchísimos años, aunque hemos seguido en contacto la una con la otra, bien sea por publicaciones que te hemos hecho en Ediciones Baquiana o en la revista literaria Baquiana, o bien porque tú has utilizado algunas de mis obras en tu clase, de obras Exactamente. de teatro, y que me hiciste los otros días unos comentarios muy interesantes que en otra oportunidad que nos dé esta entrevista compartiremos con el público. No nos hemos visto, pero hemos colaborado en Sí. varios proyectos. Tu obra de teatro ha estado presente, estuvo muy presente en muchas de mis clases de teatro, y hemos estado dialogando sobre poesía, sobre escritura durante todos estos años. Sí. A mí siempre me ha gustado tu poesía. Por eso cuando eh, nuestro común amigo Jesús Barqué me dijo que tú tenías un nuevo libro y tú me escribiste desde Londres, porque andabas por Londres en ese Mm. momento, que me ibas a enviar un libro, dije, bueno, envíalo. Y entonces lo leí y la verdad que me ha parecido muy sui generis, muy diferente. No es poesía por poesía, no es verso sobre verso, eh, y quizás repetir las mismas voces de antaño. No, tú eres muy, en todos tus libros tú eres muy, digamos, especial. Haces cosas diferentes. No te pareces a otros poetas, lo cual a mí me llama mucho la atención y pienso que es súper interesante. Les voy a leer algo brevemente, sobre Carlota. Carlota, aunque tiene un apellido que es más sajón que otra cosa, Oldfield, Irlandés, 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 madre. no sajón, okey. Entonces, ella pero nació en La Habana, Cuba. Entonces, pero su nombre no, si tú lo oyes por ahí y no la conoces, dices: "No, esta persona puede ser irlandesa, puede ser inglesa, puede ser de otro lugar, neoyorquina, de otro lado, pero no cubana". La razón que no nos hemos visto tanto últimamente es porque acuérdate que aunque hacemos muchas colaboraciones, tú vives para el oeste del país. Estamos frente a océanos diferentes, tú frente al Pacífico y yo frente al océano Atlántico. Así Bueno, que es que también yo he estado mucho tiempo fuera, en Inglaterra, he estado también bueno, en Londres, en Barcelona, muchos años, bueno, yo estoy entre el Bay Area, ¿no? Donde he vivido casi la mayor otra, parte de mi vida, y ahora paso tiempo en Nuevo en otro México. estado, claro, O sea que claro que sí. Es autora de 11 poemarios en español e inglés, entre los que se encuentran 34th Street and Other Poems, Oscuridad Divina, A Map Maker's Diary, Selected Poems, el libro de Julio Camilo, Maqueta para un teatro de la memoria, que está en 3 idiomas, español, inglés y italiano, que ya me dijiste que te gusta mucho el italiano en los últimos tiempos. King Hunze, King Hooks, movimientos metálicos para juguetes abandonados, cuaderno Newmeister de Newmeister Notebook, los juguetes de Bertrand Toys, y la última, que no sé cómo pronunciarlo, es el GHROMYT. ¿Cómo lo pronuncias? Porque es una poesía visual muy difícil, es una pronunciación acrobática, es un libro de poesía visual sobre hoteles. sobre hoteles. Qué Sí, interesante está eso. Grommet, pongámosle, que sería sí, la única posible en inglés. exacto, Poesía visual en colaboración con otro poeta de sí, apellido Calleja. con Entre sus Calle. reconocimientos literarios se destacan el Premio Internacional Último Novecento Italia 1988
y el primer premio hispanoamericano de poesía Dulce María Loinás en España en 2002. Eso es un honor muy interesante, muy bueno, y te felicito por ello una vez más. También ha recibido menciones destacadas en los premios Ricardo Marchi Torre de Calafuria, Italia, Federico García Lorca en España, Mairene en Puerto Rico y el Premio Plural en México y Latino o Latina Poetry en Nueva York. En 1987 le fue otorgada la beca Cintas por su obra poética. Su poesía ha sido traducida al italiano, japonés, coreano y francés. Ahora me dices que también al italiano, ¿verdad? Sí, bueno, dijiste italiano, empezaste con ese. Sí. Ok, Sí. pero me aseguro que lo dije porque ya eh, Sí, me marcaste eso. Es editora de Voces Viajeras, Poetas Cubanas de Hoy y de From the Forbidden Garden, Letters from Alejandra Pizarni to Antonio Benedito. Coeditó de Other Poetry of Barcelona, No Soy Tu Musa. Antología de poetas irlandesas contemporáneas. Mercedes de Acosta, Imposeída. A Companion to U.S. Latino Literature y Barcelona. Visual Culture. Space and Power. Otras publicaciones incluyen A Fish Hears the Moon. Traducción de haikus de Gustavo Vega. A Barbarian en Barcelona. Traducción de un bárbaro en Barcelona de Antonio Benedito. Alfabesi de Ariel Ganji, Martin Woodbins, Calleja y Carlota Caulfield. Y Fashionable, una poeta adicta a la moda. sí. Eso es algo que quizá en algunos círculos sería políticamente incorrecto, pero yo creo que es muy simpático. No, ¿Por qué no? ¿Por es qué no? muy divertido. Claro que sí, que es divertido. Mencionaste el libro, bueno, el libro Imposeída, que fue un trabajo, ha tenido 3 ediciones, una colaboración con el poeta Jesús Barquet. Sí. Fíjate que aquí tienes en las cosas que están en este currículum sumarizado, tienes muchas cosas diferentes, tú tienes muchos intereses diferentes en tu poesía, lo que él Sí, hacen cada vez que publicas un libro diferente. Eh, por ejemplo, no es la poesía esta aburrida, que siempre se repite a sí misma, son cosas diferentes. Pero, por ejemplo, veo que te interesa mucho el tema de la poesía cubana, qué bueno, pero también te interesa mucho todo lo que tiene que ver con Irlanda, ¿no? Y sí. también, ¿quién es el irlandés? Tu padre. Tu padre es irlandés, Familia irlandesa catalana, sí. Ujú, irlandesa y catalana. Por eso son las dos vertientes que te llevan a sí. hurgar en la poesía catalana en Barcelona y también en ese otro país, Irlanda. Entre 1987 a 1992 fue la editora de la Gaceta Literaria El Gato Tuerto. Eso se llama como un bar de La Habana. Era precisamente el nombre se le dio por el bar de La Habana, donde se reunían muchos artistas, muchos escritores Ajá. cubanos e internacionales durante muchos años. Sí. De 1998 al 2002 editó Corner, una revista internacional en línea dedicada a las vanguardias literarias y artísticas. Se ha exhibido su obra visual y colaboraciones con otros artistas en galerías de España y México. Fue editora residente, eh, escritora y profesora visitante distinguida en el Instituto de Estudios Germánicos y Romanos de la Universidad de Londres, la Universidad de Groningen, Países Bajos, University College London, Universidad de Barcelona, Pomona College, esto es en California ya, y New Mexico State University y Toronto University. Has estado por todas partes, en otras Bueno, palabras. me hubiera gustado estar por otros lugares, pero bueno, muy bien, sí, 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 Pero sí. esto está muy bien. Muchas experiencias diversas, no solo para presentar mi obra, sino para hablar de la obra de otros escritores y hablar también y discutir mi trabajo de investigación. Me Sí, parece que todo, tú sabes, que has trabajado intensamente y que has dejado tu huella en todos los lugares que has ido. Y es muy interesante y muy bueno además, porque el poeta que nada más que se concentra en su obra y no le importa la obra de los demás, pues no tiene mucho de respuesta de los otros que le circundan. Y me parece que por eso es que te has metido en todos estos grupos
Lo mismo en Barcelona, que en Irlanda, que en Londres, en donde quiera que has ido. Es que el trabajo de traductor y el trabajo de editor es muy enriquecedor y creces, tu poesía se enriquece, tu universo se enriquece al estar en diálogo con otros escritores y con otros poetas y descubrir el lenguaje siempre está creciendo, es en movimiento, añade muchas dimensiones a tu universo poético, sí. Y tú hablabas de que mi poesía tiene diferentes lenguajes, diferentes expresiones, y sí, y este libro, Aligrafía, esto es algo totalmente nuevo, ¿no? Un Bueno, y libro de... este es otro mundo diferente del cual vamos a hablar ahora. Pero, Sí. por ejemplo, en tu poesía, eh, ¿qué te sale a ti primero espontáneamente? ¿El inglés o el español? Sí, te digo, cuando vivía en New York, mi primer libro, 34th Street and Other Poems, muchos poemas fueron escritos en inglés, pero yo trabajo siempre o con traductores o colaboro con otros escritores que revisan mi trabajo, etcétera, y algunos poemas y después he escrito cada vez más en español, sí. A veces escribo los poemas en inglés y después los traduzco. Bueno, hace una segunda versión, como en Aligrafías, o había un par de poemas que los escribí en inglés y después la traductora, bueno, uno sí lo vio la traductora, otro no, pero prefiero trabajar con poetas y traductores profesionales de mi obra, sí. Y es Ujú. una ventaja porque discutimos, tenemos diferentes lenguajes y tenemos muchos vínculos, ¿no? Hemos tenido muchos vínculos. He trabajado con traductoras excepcionales como que ya no están con nosotros, como Angela McEwen, que no solamente era traductora, también era una actor de Hollywood, con Mary Burke, he hecho algunas traducciones de colaboración en un libro de poetas de Barcelona, con Stacy McKenna, y ahora he trabajado con poeta neoyorquina que es Sasha Reiter en este libro de aligrafías. Y así son colaboraciones muy intensas. Eh, Este libro, Aligrafía, que es tu último libro hasta el momento, eso no quiere decir que no vas a seguir escribiendo poesía y otros libros, por supuesto, uno nunca termina hasta el último momento. Pero no conozco a ningún poeta que me haya dicho, yo no voy a escribir más poesía y después la próxima vez que lo veo tiene otros poemas escritos. Así que yo claro. no me creo esa historia de que un poeta no va a escribir más poesía o no. Entonces, este libro, Aligrafía, ¿qué significa para ti aligrafías? Bueno, es un libro que surge del dibujo, del dibujo. Eh, yo he estado conectada con la naturaleza, bueno, de niña, yo hablo en el prólogo del libro, que amaba los pájaros, etcétera, pero de pronto fue Nuevo México, mi descubrimiento de la naturaleza en Nuevo México, lo que me llevó a empezar a dibujar. Yo Mm, me había interesado el dibujo, etcétera, pero no de la forma que pinto ahora, ¿no? Y entonces ujú. empecé a observar a las aves de Nuevo México, que son extraordinarias, y empecé a dibujar a estos pájaros, a dibujar estos pájaros, y los poemas nacieron de el dibujo. ¿Tú comenzaste a dibujar primero o a escribir poesía No, primero? no, yo ¿O fueron empecé, paralelas, las en el vocaciones caso paralelas? en el caso de la aligrafía, empecé a dibujar primero. Y entonces, cada pájaro, digamos, veía una, aquí el libro, bueno, son poemas, son 21 poemas dedicados a estas aves que yo he observado detenidamente y sobre las cuales también he hecho, no me escapo de mi espíritu de investigadora y de investigar y sobre las aves, no solamente observarlas y, y escribir sobre ellas por inspiración, sino he hecho mucha lectura sobre ellas, ¿no? Para
identificarme con su vida, con sus hábitos y conocerlas mejor. Sí, Sí, porque este así es un libro de poesía, pero que tiene muchos conocimientos científicos que se han desbordado en el mismo, porque explicas muchas cosas y das nombres científicos y explicaciones científicas. Y de hecho, no solamente se disfruta la poesía y pues el dibujo, sino que también uno puede conocer muchas cosas sobre estos animales. Es increíble, incorporamos al mundo de la zoología y empezamos a leer. Y incluso te voy a ser franca, hay uno de los pájaros aquí que yo no sabía la traducción al inglés. Así que, eh, bueno, yo no conocía los nombres en español, así que bueno, entonces ese proceso pero de traducción te ayudó interesante a conocer yo todo. conozco de estos pájaros en inglés y después hay que buscar los nombres en español. Y es muy interesante y ver cómo sonido. También uno de los detalles de estar haciendo la traducción y demás, y que discutíamos mucho, hablábamos mucho del tema con el editor Barquet, porque Barquet es el editor de esta colección Él es de la muy exhaustivo. mirada de Nuevo México, de New México, que Ajá. empezó en 2014 y es una editorial independiente, pero ha publicado, ¿cuántos libros ha publicado? Ya, No, y muchísimos. lleva muchos libros publicados. Sí. Déjame ver la lista, pero hemos publicado, yo colaboro como editora asociada a veces, pero ya Sí, tenemos, han publicado unos cuantos. sí, Está sí, una sí, cantidad sustancial, sí, pero ya te digo que más de 19 títulos y son seguirá ediciones y seguirá. muy cuidadas ediciones realmente porque el editor es dedicado a su editorial Jesús y es muy exhaustivo, es amigo de exacto, Andrés, y exacto. sabemos que es muy exhaustivo, que cuando él quiere eh, hablar de algo, el primero se informa hasta el último renglón. Y, y Y me es sorprendió todo esto, porque esto honestamente parecía como, de momento, me dio la impresión de que estaba leyendo un tratado de zoología. Pesado, sí, 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 sí. los que No, pero escuchan dirán, bueno, ¿qué clase de libro será este? no, Pero es un libro poetizado, bueno, lo mejor entonces leer un poema. y Vamos a ahora, no, antes quiero decir algo sobre la edición dime, del libro, porque dime. la edición del libro, es la diagramación y el diseño son de un artista, de un diseñador cubano, Daciel Hernández, eh, que es fantástico lo que ha hecho un conocedor de la ornitología y las ilustraciones son ilustraciones basadas en ilustraciones antiguas, ¿verdad? Del siglo XIX y algunas de comienzos del siglo XX. Rachel Hernández. Ilustradas y también la portada es de él. No era fácil. No, Eh, no, no. un libro como este que diseña, habíamos pensado al principio incorporar los dibujos, mis dibujos míos, pero realmente mm, son dibujos que para el libro venían bien, era como un juego también, porque el libro es un libro muy lúdico, muy juguetón, pero al mostrarle el libro a Dachel, él vino con estas ideas y es fantástico. La ilustración del libro realmente es un libro muy bien cuidado y es muy bello tanto en el interior como en el exterior, ¿no? Sí, Sí. Bueno, la portada está aquí al lado mío, sí, para sí, todos sí. los que la quieran ver. Y, y tiene mucha la nota de la traductora y tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí hay algo que sale en la contraportada que creo que reúne ese hálito de conocimiento. En el intrincado follaje de aligrafías anida una bandada de versos y aves. Fíjate que esta es Sí. eh, Veo, una manera de referirte a esto. la luz de Nuevo México es tan intensa que a veces no. Sí, adelante. Sí. Que fíjate, como dice, esto es una imagen increíble. En el intrincado follaje de aligrafías anida una bandada de versos y aves. Fíjate qué cosa tan bonita. O sea, que es una bandada de versos ahí y aves.
que se conjugan entre sí. sí, Libre en su majestuosidad, un considerable número de pájaros recorre por tierra y aire el desierto chihuahuense, sin tener en cuenta la frontera México-estadounidense. Muchas veces pasan inadvertidos, pero están allí, en los paisajes exteriores, pero también en los interiores. Un mundo sin aves sería un mundo sin canto. Qué verdad esa, ¿no? Simplemente no sería el mismo. Si el cielo calla, lo haré su silencio. En Caulfield encontramos un ojo poético que se detiene en la descripción de las peculiaridades de cada ave hasta hacerla un invaluable ente individual. Caulfield nos permite, además, apreciarlas de forma visual, sonora y hasta didáctica, al incluir la imagen, los sonidos, los rasgos típicos y los nombres regionales y científicos de cada pájaro. Me parece que esta persona que se llama Marisela Duarte Stern, poeta chicana, a la que también La Mirada ha publicado un excelente poemario y sí, y escribió una excelente nota. De las divina, divina. notas. Sí, sí. Ya Y, la encontré, sí. Ujú. y estas aligrafías son por todos esos dibujos que tú hiciste de cada uno de estos pájaros, ¿o no? Yo sí, yo hice dibujos de cada uno de los cuadros, pero yo digo, no los incluimos porque, estos otros dibujos de la Shell eran más profesionales, más terminados, etcétera. Y son los 21 aves que he estado yo observando durante más de 2 años continuamente y después escuchando, ¿verdad? El canto de cada ave. Ha sido fascinante descubrir un nuevo mundo porque mi poesía es una poesía que habla de pintura, de música, de viajes, muy diferente, como tú bien sabes, porque lo has leído, ¿no? Y este libro es un libro diferente dentro de mi trayectoria poética. Sí. Mm, Y ¿Y creo que sería bueno, ¿quieres que lea un poema? sí, Eh, en qué lo quieres? Vamos a leerlo en español porque esto es para un no, 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 público en español, en español. español. Sí. Sinsonte, que fíjate que este es el que yo te decía, que yo lo sabía en español, pero sin embargo no concatenaba el mismo pájaro, no me había detenido a pensar que era el mockingbird, Northern Mockingbird. Y vamos, puedes leer este poema, Sinsonte, página 24, 24 y 26, porque los poemas están uno de cara al otro, primero en Sí, español sí. y después en inglés. Sí, y los poemas comienzan con un haiku muy su género, inspirados en Basho y en otros escritores, poetas japoneses. Y esto es la idea de situar al pájaro en cierto contexto muy personal. Realmente soy yo a veces como que me identifico con esta ave, ¿no? Sí, Y dice, empieza así: de pronto caen las hojas, el verano y yo reposamos, silencio. eso es lo que hace cuando llega a Nuevo México. Es sin, sinsonte. Un torbellino, una danza enamorada, desata mi vuelo de cola erecta, tensos los parches blancos de mis alas. Antorchas son mis ojos y la sangre un aliento rojizo de crepúsculo en mis pulmones. De mis patas sale un foxtrot demente, asombro de ornitólogos, bailarín prodigioso yo, el sinsonte. De mi pico se desbordan timbres con infinitas armonías y combinaciones orquestales. Piri, 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 crip, crop, yuni, yuni, guá, ja, 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 ja. Sun, 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 guau, 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 miau, 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 miau. Después comento, pesadilla de animales y humanos. Busco calmar mi eterno desasosiego en la cima de arbustos y árboles. Soy. Imito trinos perfectos y desgreñados. Confundo a las otras aves cantoras. Sufro de insomnio y le robo a la noche su protagonismo con mis persistentes graznidos. interesante Alma esta del imagen. alma, ¿sí?
salto de rama en rama para escapar de la cólera de los desvelados que generosos me lanzan zapatos y cacharros sin fin. Oh seres desesperados, respeten la naturaleza. Mi curioso pico burlón, afirman algunos, se exhibe de forma inusual. ¿Está mi origen en la torre de Babel? Soy testigo de la aurora. El Seguro que sí, sol que ha causado a tantos desvelos, ¿verdad? Y exactamente. aquí en Nuevo México se quejaban algunos amigos de que no podían dormir porque había un sinsonte que venía a las 2 de la mañana a cantar. No, me llamó Sí, mucho la atención también otro poema que tú le dedicas, Columbina Inca, o sea, Paloma Inca, la Inca misma Dove. sí, Eh, la bueno, uno tiende a pensar que la paloma inca debe ser algo de Perú, no de Nuevo México. Sin embargo, hay una ahí en Nuevo México que se llama la Inca, Inca Inca Dove. Bow. Sí, son Interesante. preciosas. Son unas palomas muy delicadas, muy pequeñas. Generalmente, estas palomas andan en parejas, y tengo la fortuna de verlas cada día, ¿no? Cuando estoy aquí en Nuevo México. Y Menos me mal gusta que que te escucho que las ves cada día, no que las las veo tienes cada día. Sí, encerradas en y una ellos, jaula. pero aquí lo que abundan son unas palomas que se llaman cenaidas, a las que le dedico un poema también, y ellas cantan, empiezan a cantar muy temprano, como en un coro, y son muy, muy bellas, pero las incas son muy particulares. Y este poema dice así: Paloma inca, confusas en el nidal, mis bellas alas de pájaro. Confusas en el nidal porque por- ya verás, porque es una paloma muy particular, muy particular. Eh, y en el otro poema yo quería mencionar antes, eh, eh, bueno, es difícil reproducir los sonidos del pájaro, pero estos sonidos no son inventos míos, son, bueno, es mi traducción del canto del pájaro. ¿Bien? Ujú. Ujú. Sí, así Claro, que yo lo incluyo aquí en los no, poemas. se entiende. Eh, Bien, paloma inca, llevo en mi delgado cuerpo la belleza de misterios antiguos. Chichen Itza, Tahuantinsuyo, Nazca. Las escamas, las escamadas plumas grises de mi ser despliegan reflejos de acero fino y pulido. Camino dando saltitos rápidos y a veces me llaman el pájaro robot. Que esos pájaros que van a hacer. Cuando vuelo, lanzo al viento tenues sonidos de abeja. Mi pico es una flauta virtuosa de trinos ágiles, un rasposo cu, 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 de extraviados cantos ancestrales. Imito a la Zenaida Meloda y copio el cuculili cuculí de parques limeños. Celebro lo gregario y me entrego a pláticas interminables con mis pares. Compartimos el gusto por aromas leves y sabores delicados de naranjos y olivos. Llega julio, nidificamos bajo la consagración del verano. Persistimos en la incubación y más de 15 días pasan. Cuando el frío llega al desierto, mi cuerpo abandona su ser y pegados a otros cuerpos se vuelve una pirámide resistente al invierno. Y estas palomas son muy curiosas. Eh, Han desaparecido en el último año. Antes, en el invierno, aparecían grupos y realmente formaban una pirámide, o sea, el poema responde a esto, una pirámide, y se protegían del frío. Pero este año las palomas casi han desaparecido, solamente han venido dos o tres, pero era muy curioso verlas que hacer una pirámide. Me llama la atención una cosa, ellas vienen volando de Perú o que son nativas No, de no, Nuevo México, parece que en Perú hay palomas parecidas, sí, pero no son las mismas. según No lo es que que están volando en temporada no, y no,
no, estas son de Nuevo México, y en Perú hay unas palomas muy parecidas también, sí. Ujú. Pero Interesante. tienen esta curiosidad y sus plumas parecen a veces como plateadas y yo por eso es la paloma y le llaman la paloma robot. Ya veo, sí. Y no, y cuando decía que saltaba, caminaba en saltitos. Sí, sí, porque caminan dando pequeños saltos. Sí. ¿Qué otro poema quieres leer? Bueno, El gorrión, que es lo que, si no me equivoco, el gorrión es el que ilustra la portada, ¿no? sí, no sé, no parece. Yo, Me da la impresión de que uno de los pájaros. a mí el poema que más especial para mí es el poema de El Cuervo Americano. Es el poema más largo, pero quizás voy a leer un pedazo nada más del poema, no sé. Pero a mí los cuervos me fascinan y en California siempre yo observaba cuervos. Aquí también he visto muy pocos cuervos aquí, pero los he observado también. Y son extraordinarios, son aves inteligentísimas, inteligentes y también he leído mucho sobre ellos. Entonces me gustaría leer un pedazo del Cuervo Americano que dice, cándidamente sobre la morada petunia, una hormiga de desierto, Ujú, libre y encadenada al carbón de mi pico, patas y plumas, mi sabiduría de memorias hacia el aquí y el allá. Es un paisaje móvil en el mañanero canto de mis varios graznidos. Todo en el reino sonoro me es familiar desde épocas de mito y leyenda. Y lo que se cree desorden de tonos es la prolongación sextuple de una dicha que insiste en mí mismo. Oh, mi semejante te llamo. Alerta es mi vuelo, recuérdalo. Despliego las alas con placidez. Ave, tu canto no me es ajeno. Incluso a ti que quieres imitarme, te desoriento usando tu propia voz. Ah, búscame en los versos de Poe, porque aún estoy posado en el dintel de su puerta. Reconóceme en mi kai, kai, kai. Mi llamado es fuerte, corto y rápido. Y si me juegas una mala pasada, moveré la cabeza de arriba a abajo diciéndote, nunca lo olvidaré. Los ornitólogos elogian mi capacidad de descubrir caminos e inventar juegos contra el aburrimiento, mi talento para arrojarme a las aventuras de la imaginación y también mi gran inteligencia que me iguala al delfín y al chimpancé. ¿Quién, sino yo, puede fraguar un universo tan tejido de voces? Y el poema es mucho más largo, pero Puedes seguir. si quieres que lea un poco Sí, más, bueno, entonces continúa el sí. poema hablando de fascinante. Mi glotonería es famosa y de primavera a invierno devoro invertebrados, omnívoros, carroña, semillas, verduras, huevos, cáscaras de plátano y hallo en mi desquiciada dieta la fuerza de la longevidad. Amo las alturas en su infinito paso por el aire, vía abierta a toda sorpresa. Hoy me deslizo una y otra vez desde los techos empinados. Mañana seré capaz de lanzarle piedrecitas al que no me trate bien. Hurto con astucia y cualquier día le llevaré un regalo a la niña que me alimentó en tiempos de hambruna. Soy siempre fiel a los míos. La noche es un dios temeroso que nos desorienta cuando el búho de cuernos, temible enemigo, nos persigue sin compasión hasta dejarnos exhaustos o muertos. Por eso, nuestro ritual de dormir pegados
como un enorme ramillete de alas negras, confunde a las acechantes pesadillas en medio del silencio. En mi lista de seres hostiles se encuentra la garrapata, chupóptero envidioso de mi azulado plumaje. Un bálsamo de hormigas es nuestro insecticida natural contra todo parásito. Limpieza luminosa del cuerpo. Te lo pido, rechaza todo presagio maléfico unido a mi nombre y recuerda que nunca te he mirado a los ojos o tomado el pulso para saber si somos enemigos. Mi numerosa prole alarga el deseo de todo acoplamiento, procreación y compañía fiel y duradera en gamas de azul verde, cascarones quebrantados de huevos en crepúsculos interminables de futuro. Y el poema realmente está hablando de las características de los cuerpos, que son animales extraordinarios y animales que te reconocen y que realmente son bondadosos cuando tú eres bondadoso con ellos. Pero también, si tú no los tratas adecuadamente, pueden ser peligrosos, Exactamente, exactamente. te caen encima y tal. Yo estaba, a la vez que tú ibas leyendo en español, leí algunos pedazos en inglés y tiene una musicalidad muy rica también, la traducción. Sí, sí, la traductora Sasha Wright es una poeta, Es buena la una traductora. poeta, y colaboramos, como bien ella dice en la introducción, en el Translator's Note, en la introducción del libro, colaboramos muy todo el tiempo, ¿no? Dialogando sobre el libro, sí. Ujú. Ujú. Pues me parecen todas estas aves increíbles que has hecho un estudio increíble. Has estudiado cada una de ellas, las has descrito en tus poesías y, y aparte de todo, que darle a eso una cadencia rítmica, pues trae todo un trabajo de fondo, Sí. ¿no? Pero ahora lo que me pasa es que no, en lugar de escribir poesía, lo que hago es dibujar. Dibujo y dibujo, dibujo. Me gusta esto. Pero ¿cuándo empezaste a combinar los dibujos con la poesía? Bueno, no, ya digo, este libro nace del dibujo primero, pero Primero hiciste los ahora dibujos y sí, después, el dibujo y después en unos dibujos un poco primitivos y después he ido perfeccionando, pero ahora no solamente quiero dibujar a aves de Nuevo México, ahora estoy con mi paleta y mi pluma japonesa, porque me gusta dibujar con pluma japonesa y con acuarela. Entonces me la llevo, estoy dibujando aves que son, bueno, a veces versiones del ave, ¿no? A veces algunas me quedan muy bien, o sea, otras estás muy pensando en poco. expandir este libro. No, 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 por el momento no, no. El libro está bien así, sí. Tal como está, está muy bien. Y esto que tú en las notas eh, explicas cada uno de los pájaros. Ah, Eh, sí, en las notas, en algunos poemas necesitaban una nota un poco, sí, para comentar en algunos casos y darle crédito a otros poetas también. Y claro, pero sí, en el caso del cuervo, Edgar Allan Poe, ¿no? claro. Raven, que es un poema tan importante y que me impactó cuando yo recuerdo cuando yo era una adolescente que lo leí por primera vez. Y entonces, ¿Y un cuándo fue que homenaje, empezaste? sí, ¿Cuándo fue que empezaste? Porque tu formación ha sido en humanidades, en literatura, en eh, filosofía, sí, sí, el sí. idioma español, etcétera, pero y otros idiomas, ya veo. Pero, ¿cuándo empezaste a desarrollar toda esta, tendencia hacia diseñar tus propios dibujos y entrelazar esos dibujos con la poesía? Bueno, es relativamente reciente, ¿no? Yo dije que fue Nuevo México que me abrió este universo, pero yo he colaborado desde hace muchos años, llevo colaborando con poetas visuales
de Cataluña, de Barcelona en particular, Ajá, como el poeta Calleja, que este libro que hicimos, que son poemas visuales, son poemas visuales. Yo soy un amateur, ¿no? Pero trabajé con él y es un libro muy curioso que se publicó en Irlanda en una colección que se llama Semon Dada, que es dedicado a nada más artistas visuales. Y entonces me interesa esa parte visual. Aparte, he escrito mucho sobre estos poetas y he estado en colaboración haciendo performance incluso y demás sobre poesía, pero me interesa todo lo visual desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces también la obra, hay una obra que se exhibió incluso en México que es dedicada a la artista surrealista Dora Maar, que es una colección de un grupo de trabajo visual al que yo he pertenecido durante muchos años en Barcelona y entonces hacíamos muchos proyectos interesantes con México y para Cataluña en general y España en general. Y este poema entonces es parte de un proyecto de que hace un homenaje al surrealismo y yo hice que son unos guantes, que creo te lo mandé, lo leí, sí, lo bueno, leí. Eran son unos guantes que estaban llenos sí, de unos unos, mariposas y sí, unos pero más que eso, unos alfileres. guantes que tenían unos, eh, como que le habían puesto unos cuantos, digamos, como esos que se le pone a los niños, con los Sí, sí, pañales sí, 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 antiguos. sí, ya les antiguo y unas mariposas y es un homenaje a Dora Maar, Dora la Maar, pero, fotógrafa. hay una cosa curiosa que tú hablas en ese escrito, que ella tenía una relación tortuosa con Picasso. Sí, Y sí, ella claro. misma se autoflagelaba. Y como ella se autoflagelaba, tú decidiste poner todo eso. No, es una historia un poco más, más simple de cómo se conocieron en un café y entonces ella jugaba con un cuchillo y se tiraba el cuchillo a los dedos y entonces y la sangre le manchaba los guantes que ella Los tenía. guantes. Y a partir de ese día ellos se conocieron y empezaron esta relación tan apasionada y fueron colaboradores porque ella era una gran fotógrafa y antes de conocerlo a él y después colaboraron en muchos proyectos ellos dos, ¿sí? Ujú. Y entonces yo decidí hacer Dora Maar, que es una de las figuras para Fuimos mí, muy hoy que estamos en el año en el mes de la mujer, el mes de marzo, para mí Dora Maar, una de las grandes artistas del siglo XX, ¿no? Sí. pero Ujú. cogiste todos esos eh, alfileres, Ujú. enganche, y los pusiste en el guante. Y los guantes con unas mariposas ahí, sí. Sí. Nada, son obras así, son Bueno, también los lúdicas de creadores son así, los creadores se le homenaje, ocurren cosas sí. y eso es lo que los hace únicos. Dalí también tenía sus cosas, ¿no? Que metía a todo el mundo, toda Cataluña los metía en un dibujo, en una Yo estaba buscando a ver si puedo enseñar el libro. Este es el libro con, de poesía visual también, que Calleja y Caulfield. reciente, publicado en Irlanda. Y aquí son los hoteles que han tenido un impacto en nuestra vida. En mi caso, niñez y adolescencia, etcétera. Y por ejemplo, aquí tengo dos de mis poemas visuales, incluso donde están incluidos los Beatles, porque de Liverpool, que por parte de mi familia es de Liverpool. Y, la, y, la, y entonces son poemas visuales, entonces si Sí, sí, cómo pueden no, cómo observarlo, no. incluso Sí, tiene sí, sí, este programa, sí, sí. hechos, bueno, papel, plumilla, collage, etcétera. Es un librito muy curioso. Aquí te Utiliza enseño tinta china, y está China y te enseño unos poemas de Calleja que son, claro, él es un maestro del arte visual y oh, estos qué son interesante. poemas tiene una introducción, dos introducciones de comentarios, uno sobre de Jordi Marrugat, que es otro artista visual y profesor de la Universidad de Barcelona, y
Bob Davidson, profesor de la Universidad de Toronto. Son especialistas, uno en poesía visual, Marugat, y Bob Davidson, especialista en Sí. hoteles y en cultura catalana. Y así que este es el librito publicado en Irlanda. ¿Y el Este, ojo ese qué significa? Lo que ustedes vieron en los hoteles, el ojo, no, o el no, algo así, algo así. no, no, era buscábamos una portada y entonces decidimos por el ojo que está el ojo avisor, el ojo avisor. Pero es un libro muy pequeño y es un libro curioso, curioso. Bueno, En fin, pero también, muchas voces, muchas voces, pero lo no, pero visual está me bien, interesa está muchísimo, bien, está muchísimo. bien. Darle paso a todo lo que, el universo que nos rodea, y eso es importante. ¿Te gustaría leer algún otro poema para quizás terminar con algún comentario? O- No sé, comentarios. Tuviste eh, un editor de primera y tuviste una traductora de primera, Sí, porque, pues, porque los no, poemas la ventaja de trabajar con el editor directamente, bueno, en fin, un es muy editor importante, excelente, es muy excelente, importante. Pero este libro, poeta, un gran sí, poeta y un gran editor. sí, Entonces, ahí, es un privilegio. Y por también, supuesto. en el caso de Sacha Reiter, una poeta muy joven, cuya obra también admiro y he escrito sobre ella, y excelente traductora, ¿sí? Ujú, qué Así que, bueno. es Porque un no libro. todo el mundo tiene la capacidad para traducir adecuadamente. Exacto, exacto. Pero bueno, mis libros, yo te digo, ya mencioné algunos de mis traductores y, bueno, en fin, he colaborado en este trabajo de colaboración, es fascinante, sí. ¿Y Y piensas sinceramente, algún lugar específico a presentarlo? Porque el libro ya lo presenté en un festival literario aquí en Nuevo México. Ya lo presenté cuando el libro salió el año pasado, en la primavera, y el festival fue en octubre. Ya lo presenté aquí en Nuevo México, sí. Y quizás pronto lo presentaré en algunas librerías aquí en California. Bien, pero ujú, claro, ya de entrada lo estás presentando desde Miami para los desde Estados Miami, Unidos del mundo a sí, través de YouTube. danzando los pájaros que vuelen. Imagínate, Ahora que viene la exactamente, primavera, y ya claro que empezaron sí, aquí también los cantos. claro. Yo estoy en Nuevo México ahora, y los cantos empezaron ayer. Es fascinante, ¿no? Escuchar cómo están esperando la primavera, recibiendo la primavera, ¿sí? A ti, tú eres una enamorada de la libertad y los pájaros son un símbolo de libertad. Y me gusta el hecho que me dijiste ahorita, me gusta verlos cuando vengo a Nuevo México. Y eso me gustó, porque tú no los tienes encerrados en una jaula, tú los ves como son parte de la naturaleza, como cantan, como se pasean por encima de uno o delante de uno, y eso es muy interesante. Eh, Porque hay mucha gente que te dice que le encanta la naturaleza o que le encanta el medio ambiente o lo que sea, y después tú ves cómo no tratan bien a los animales o no los dejan vivir en libertad. ¿Acaso a ti te gustaría vivir en una jaulita encerrada? No, a mí tampoco. Así que eso es bueno. Cuando uno quiere a los animales, uno tiene que darles independencia también, aunque los ayude, pero eso no quiere decir que porque tú le des comida o los ayudes, ellos tienen que estar esclavos en un lugar para que tú los mires todo el tiempo. Así que Sí, eso es bueno, eso es bueno. sí, sí. Y Pero fíjate, en el Bay Area, ¿no? Durante muchos años, cuando yo vivía en Berkeley, eh, fui amiga, de verdad, más o menos, yo digo amiga, de dos cuervos, una pareja de cuervos que venían cada día a verme, yo les daba comida, y, y los Blue Jays, que me encanta, que aquí no los hay, y son extraordinarios. De hecho, una vez estaban haciendo una grabación, y estaba haciendo una grabación para un festival en Perú, y el poema hablaba de un ave y del ave y no sé qué, y la persona que me estaba haciendo la grabación
de pronto dice, mira, ay, el Blue Jay amigo vino y estuvo en la grabación. Y o sea que cuando yo mandé la grabación a Perú, el Blue Jay fue parte de mi poema, ¿sí? Pero nunca escribí ningún poema sobre ellos. Pensé, escribí notas, etcétera, pero nunca. Los pájaros de Nuevo México fueron los que me lanzaron a dibujar. ¿Sí? Ujú. Qué bien. Bueno, pues por mi parte, mm, te deseo mucho éxito y ojalá vengas por acá a la Feria del Libro o a otro lugar, donde alguna librería o algún centro cultural o algo, pero de entrada ya con el Centro Cultural Español de Miami y con Ediciones Baquianas estás presentando este libro para todos los que lo quieran escuchar esta grabación eh, y saber de qué trata Aligrafía de Carlota Caulfield, Wingworthies in English, right? En Sí, inglés. Así que los que quieran adquirir el libro de momento, nosotros después que termine esta entrevista, vamos a tener el enlace directo a Amazon, que es donde ella está vendiendo este libro. De hecho, todos los exactamente. libros de la mirada se pueden conseguir, o la mayoría de ellos se pueden conseguir a través de Amazon.com Sí. en la sección de libros. Así que mira, Carlota, te deseo muchas cosas buenas con este libro y con los que vengan más adelante. Así que muchas gracias por darnos tu tiempo. No, y muchas gracias a ti. Realmente es un gusto, no sabes, realmente una alegría volverte a ver, Tanto conversar tiempo. de esta forma, no solamente por el correo electrónico, sino conversar y bueno, y saludos a todos aquellos que escuchen este programa y espero que les gusten los poemas, que, que si no conocen mucho del mundo de las aves, que este libro sirva como un puente hacia ese universo tan extraordinario. Tengo que seguir leyéndolo y tengo que seguir aprendiendo sobre todos estos pájaros. Incluso, ya te digo, tengo que saber exactamente qué traducción le damos en inglés y me parece que está muy bien traducido. Así que felicitaciones para la traductora también. Sí, muchas gracias. ¿Quieres decir algo más antes No, de... gracias a ti y, y sigue leyendo aligrafías. Perfecto. Bueno, pues aquí la dejamos. Hasta la próxima. ¿Ok? Hasta la próxima. Sí, Bueno, bien. que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente, Placer. igualmente.